Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli y esto es Sin Filtro por Univista TV. Señores, este fin de semana ha comenzado una nueva etapa para Venezuela. Recuerden las tres fases nombradas por el presidente de los Estados Unidos, Marco Rubio, después del 3 de enero, estabilización, recuperación y una transición. Pues la primera pareciera, o por lo menos eso es lo que nos da la impresión, observando lo que está ocurriendo, ha terminado. Formalmente no, informalmente sí. ¿Qué pasa? Hay unos grupos políticos, los chavistas, jugando a destruirse e incluso uno puede observar que hay un gran desprecio más por la figura de Delcy Rodríguez y Jorge que el propio presidente estadounidense. Bueno, lo mismo está ocurriendo en la oposición. Tengo a mi invitada, analista política, conoce de política porque además trabajó con Guaidó, no, con Guaidó fue el único que no trabajó, con Leopoldo López y todo lo que fue Vente Venezuela, incluyendo María Corina Machado. Erika Mota. Erika, sé que tenemos algunas diferencias con este tema, pero yo creo que realmente sin grandes bombos ni platillos ha terminado la primera fase y el presidente Trump lo hizo silenciosamente. Aquí no ha habido alzamientos con armas, aquí no ha habido guerra, aquí lo que hay es una guerra electoral porque todos se están reacomodando después que Donald Trump sacudió el tablero tras el 3 de enero. ¿Tienes la misma lectura? No, para nada. El país no está estabilizado. El país simplemente está en una tensa calma y en un hervidero que puede estallar en cualquier momento. Y es imposible, mientras el régimen siga en el poder, Diosdado siga suelta por la calle, siga Juan Barredo en el CEDES, junto con Elías Agua, haciendo reuniones, reuniendo a los sindicatos y organizando fuerzas que después se van a enfrentar en las calles. Eso no es estabilización, eso se llama darle tiempo al enemigo para que se organice. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Tú hablas Esto entonces de ya un... es una repetición esto es una película repetida en Venezuela. Claro, pero sin el factor Donald Trump, 3 de enero. Se están reacomodando, es cierto, allí pudiera ganarse tiempo, pero fíjate que la estrategia del presidente Donald Trump, y no solo con Venezuela, ha sido siempre jugar a que haya cambios. Los ha habido. Esta mañana leí una información de la producción de petróleo que llegó a 15.000 millones, a 15 billones de dólares, de los cuales la mitad, un poco más, está manejando la administración Trump. Aquí hay un control. Pareciera que estamos viendo lo mismo, pero no es lo mismo, Erika. ¿Eso no lo estás viendo tú o no lo quieres ver? No, es que eso no es la realidad. Esa no es la realidad puertas adentro de Venezuela. Yo lamentablemente, por cierto, sí trabajé con Guaidó. Yo tuve la desgracia de trabajar con todos esos bicharracos conocí a los chavistas desde los orígenes, desde que llegó Cilia Flores, que trabajaba en la PTJ en chancletas y sin dientes de la Asamblea Nacional, hasta ver a todos estos piltrafas que eran profesores de la Universidad Central sembrando la izquierda en Venezuela. Esto no es lo que está pasando. ¿Y qué es Ellos lo que están está, organizando. qué es lo que está pasando para ti? ¿Qué es lo que te tiene Lo que está disgustada? pasando es sencillamente que la administración de Trump, si es verdad, tiene un plan. Ellos creen que lo pueden cumplir, pero a ellos les falta una cosa que es muy importante. Les falta gente dentro de Venezuela que le diga cuál es la verdad. Y la verdad verdadera de la vida real, y no lo podemos negar, es que ellos se están libremente organizando. ¿Por qué no hay unas personas controlando al régimen? El antiguo y el nuevo y el que... Y todos los factores del régimen, así ellos estén ahorita resquebrajados. Ellos constituyen la real fuerza política en Venezuela. Son unos asesinos, son unos criminales y son especialistas en conspirar contra cualquier fuerza que se pueda integrar en Venezuela. Claro, pero fíjate, Erika, perdona. No, y además respeto tu idea y respeto tu lectura. Tú tienes muchos años también en el exilio, igual que yo. Nosotros no tenemos la verdad y no sabemos realmente quién tiene y a quiénes tiene Donald Trump informándole. Para mí el tablero no está igual, el tablero está movido. Ver a un Elías Agua, ver a un Juan Barreto, que eran del chavismo, no del madurismo, conformando organizaciones políticas, hablando de esa transición, es lo mismo que está haciendo María Corina, Vente Venezuela, y todos los partidos políticos, Voluntad Popular y Primero Justicia, que conforman, aunque algunos quedaron por fuera, están haciendo lo mismo. Pero claro, acuérdate que estamos hablando de una fase de 3 etapas, y la otra es transición. Se están organizando. Ahora, Por nos favor, gusta... María Corina, Pero ya María va, Corina no tiene ninguna fuerza política. déjame terminarte el planteamiento. Al final, ¿nos gusta que esté el chavismo? No. ¿Nos gusta que el país no esté encendido en armas, con milicias, una guerra civil? Yo creo que no nos gusta cómo está,
pero tampoco quisiéramos eso para nuestros hermanos venezolanos. Lo que no entiendo es por qué mucha gente no está queriendo ver cómo se están cumpliendo las fases. Y yo sé que tú tienes algunos afectos y te gusta lo que pasó después del 3 de enero, pero quiero entender, y aquí en Univista, por qué hay tanto desagrado a que los cambios se estén dando de la manera que ocurren. Bueno, la única manera que yo puedo interpretar un cambio es cuando yo no vea a nadie del régimen en Venezuela. Eso no va a Y que ocurrir, todo está- Erika, no va a ocurrir porque tú sabes que esos factores van a seguir viviendo, nos guste o no, van a seguir viviendo. Y eso es idealista, eso no es real, Erika. Ok, pues está bien. Entonces agarren una libreta y agarren un bolígrafo y escriban donde lo quieran. No va a cambiar nada. Van a durar los 2 años que dura la administración de Trump. Ellos se van a controlar. Y esos 2 años le van a servir ellos para reagruparse. Y van a salir más poderosos. El régimen que va a salir después de la administración de Trump, si los republicanos no ganan las elecciones, va a ser peor de maligno y de asesino del que está ahorita del que fue antes. Eso es una realidad. Ellos pueden tener muchas fases y muchos proyectos. En realidad, el principal problema es que el chavismo nunca ha tenido una posición real. ¿Qué importa que se reúna María Corina, María Pinchina, Henry Ramos, Bernabé Gutiérrez? Esa gente no tiene poder real de tomar nada, porque esa gente no tiene nada en las bolas, porque esa cuerda de cobardes hijos de puta, cuando les toque batirse el core en la calle, no lo van a hacer, pero los chavistas sí lo van a hacer. Ellos sí no les importa molernos a plomos en la calle. ¿Qué pasó el 11 de abril? El 11 de abril con cadenas, con caucho, con perdigones, con balas y con lo que sea, nos enfrentaron en las calles de Caracas y no nos permitieron llegar a Miraflores. Y una vez que se derrocó el gobierno y se llegaron a Chávez, armaron junto con Freddy Bernal a todos los colectivos para enfrentarnos. No me hablen a mí de que esto es una transición y que el gobierno va a acabar. Está bien, la transición será perfecta. Váyase el gobierno de Donald Trump para que ustedes vean lo que va a quedar ahí. Que es una ilusión. Yo no me estoy diciendo que van a desarticular a toda el aparataje chavista. Pero ¿por qué se tienen que permitir, por ejemplo, estas reuniones clandestinas de sindicatos y de gente que claramente está conspirando contra los planes del gobierno de Trump? ¿Por qué se permiten? Es lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué no se habla de la realidad? Fíjate que es tan real lo que yo te estoy diciendo que las inversiones que se plantearon en Venezuela no se están dando, porque los inversionistas no tienen condiciones de seguridad. No solamente la infraestructura de Venezuela que está vuelta a mierda, como mierda volvieron al país, porque estos desgraciados socialistas son hambre y miseria por donde van pasando. Que lo colmaron no solamente Venezuela, toda Latinoamérica se vio plagada y enferma del maldito socialismo, el castrocomunismo que se instauró en Venezuela. Y eso no ha pasado, entonces sí está bien, perfecto. Tú podrás tener unos planes y el papel aguanta todo, Alejandro y amigo. Vamos a ver si eso es la práctica de una Venezuela carcomida en sus cimientos por el comunismo, por el socialismo y por la maldita izquierda. Vamos a ver si eso va a resultar, sobre todo con la exposición de maricones y estúpidos que nosotros tenemos. Eso es verdad, ay no, la paz. Entonces ellos van a buscar 30 docenas de rosarios, se lo van a guindar al pescuezo y van a decir, no, aquí nosotros no queremos enfrentarnos. Amigo, la política en Venezuela es coñazo. Si usted no quiere, pues usted métase a pastor de la iglesia evangélica, métase otra vaina. La política en Venezuela es difícil. La política en Venezuela es peligrosa porque lo principal, que tu vida peligra cuando te metes en política. Esta gente no quiere y los chavistas saben a lo que van. Ellos no se van a rendir tan fácil. Ahora, fíjate, hay algo que concedo contigo. No estamos viendo cambios, pero tenemos que tener presentes que son tan solo 8 meses los que han transcurrido. Y veo que el chavismo está en modo supervivencia. Ahora, sí, en lo que estoy de acuerdo contigo es, si la oposición no quiere un enfrentamiento más fuerte, sino simplemente jugar a la casita, y en algo en que difiero de lo que has dicho en la última intervención, no está ocurriendo la transición. Por eso es que hay que entender bien la fase. Yo hablaba del fin de la primera, de la estabilización. La estabilización
extracción. ¿Por qué? Porque no querían que después de la extracción fueran esas milicias las que estuvieran mandando, que la gente estuviera escondida en su casa y el que saliera le cortaran la cabeza o lo dispararan. Esto es diferente a la inseguridad que seguimos viviendo dentro de Venezuela, que aunque no estemos en el patio, nosotros sabemos que todavía sigue imperante. ¿Por qué? Porque el chavismo ha sabido moverse, pero lo siento, Erika, que ahora están en modo supervivencia. Y esa supervivencia habla de debilidad, y yo creo que es un gran logro también, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Tú sabes que las bacterias tienen, te voy a hablar de microbiología un poco, las bacterias tienen dos estados de supervivencia. La etapa esporulada, donde atacan, y la etapa vegetativa, donde ellos se esconden. Lo mismo pasa con el cáncer y con muchos otros tipos de enfermedades. Lamentablemente, los chavistas, comunistas, izquierdistas y toda la basura socialista maldita que infectó mi país siguen ahí. Y ellos no están en modo supervivencia, ellos están en modo haciéndose los huevones, porque ellos son especialistas en hacerse los huevones. Y en la oposición está en modo la isla de la fantasía, porque ellos viven en ellos creen que ellos viven en Disneyland y no en Venezuela. Entonces, seguimos en lo mismo, es un déjà vu, es la misma mierda de antes. Y yo agradezco, por supuesto, a la administración de Trump que Maduro esté juzgado. Agradezco la libertad de los presos políticos y espero la liberación de todas las personas que injustamente están detenidas en mi país por causa política. Pido la liberación también, estoy muy contenta con eso, es un alivio, pero de que yo esté aquí pensando que esas etapas van a conducir a algo en Venezuela a largo plazo, yo, Erika Ana Cecilia Mota Quintero, que pasé 30 años arriesgando mi vida para intentar la liberación de mi país, no lo creo, porque estoy viendo a los mismos factores con los mismos discursos y reuniendo fuerza. Es lo mismo que vi después del 4 de febrero y el 27 de noviembre. Bueno, repito, es que hay un factor nuevo que es Trump, pero bueno, tú hablas de los 2 años que le quedan Pero y Trump que no se vas a va ver en el 2 cambio. años, pero Sí, es que Trump no, se va. ya estamos claros en ese aspecto. Ahora, te pregunto, para entenderte un poco más, porque así como estás tú, está la mayoría del venezolano. Lo que te falta es señalar, voltearte y decir, es culpa de Trump, lo que estamos viviendo. Yo veo algunos cambios. No es culpa de Trump, no es culpa de Trump para nada. Bueno, es culpa de nosotros. Nosotros tenemos una colectividad que votó por Chávez, que le pareció maravilloso que un hombre que intentó matar al presidente 2 veces, que era un comunista maldito y asesino, les pareció buenísimo ponerlo presidente. Y una clase política como el desgraciado de Rafael Caldera, que indultó, que sobreseyó la causa de Chávez para que pudiera hacer vida política, lo cual nos indica que estaba metido en el golpe también, porque si no, ¿por qué? No había otra manera. La culpa es de nosotros, la culpa es de los dirigentes políticos y las basuras que nosotros escogemos. Aquí, eso es la culpa, bueno, la culpa es ahí. es que me estás dando la razón. Entonces, sí, hay cambio, hay sobrevivencia, hay reacomodo, pero Trump está haciendo lo que se planteó. Está haciendo negocios que aunque tú digas que no se están haciendo las inversiones, la información que yo manejo con personas especializadas sí se están realizando. Y la cifra que te di esta mañana del petróleo y cómo lo están manejando, habla de ello. Sin embargo, fíjate, después del 3 de enero, para entenderte un poquito más, Erika, ¿no? ¿Por dónde vas? O por lo menos cómo va tu análisis, porque hay un poco de desencanto y frustración en tu descripción. Pero no de Trump, no de Trump. Yo no estoy desencantada de Trump, yo estoy desencantada de mi país. Bueno, evidentemente, pero si es lo que queremos, entonces fíjate que tú hablas de transición, no está ocurriendo transición, eso hay que dejárselo claro a la gente, la transición es la última etapa y no está planteada por ahora, la forzaron. Pero fíjate, si te pregunto, Erika, ¿quién tenía el control del tablero el 2 de enero y quién lo tiene el día de hoy? Yo espero, yo no lo sé, porque yo no desayuno en la Casa Blanca. Yo espero, tengo mi visión y vamos a decir, mi creencia o mi fe, o no sé cómo llamarlo, de que sea Estados Unidos. Yo espero que sea así. Yo no lo sé, porque las lecturas en Venezuela son muy difíciles, porque Venezuela es un país muy complicado, porque lamentablemente nosotros no tenemos patriotas en Venezuela. Nosotros lo que tenemos es un montón de gentuza, de porquería, de basura, que de la política, que lo único que buscan son sus propios intereses. Y eso es lo que a mí me preocupa, no Trump. Trump a mí no me preocupa, yo entiendo lo que estás queriendo hacer Trump. Me preocupa con lo que quiere trabajar Trump. Eso es como si yo quiero construir un castillo de chocolate con barro al patio.
Así es lo mismo, ¿me entiendes? El problema es lo que tenemos, el material que tenemos para trabajar en Venezuela. Claro, Yo amo profundamente a mi país, pero lamentablemente el problema no es Trump, no es la administración americana, no son los planes de Trump. El problema es realmente esta gente sí le va a servir a los planes de Trump. Ojalá que sí, por el bien del país, por el bien de los venezolanos. Yo espero que sí. Yo veo otra situación. Yo veo un país muy difícil, muy complicado y veo cero, cero propósito de nadie, de ninguno de los que están dentro de Venezuela, de arreglar la situación. fíjate, los que tienen cuotas de poder dentro del país, que evidentemente son los chavistas y algunos partidos políticos opositores, pareciera, es mi impresión y quiero compartirla contigo y que me des también tu lectura. Están siendo obligados por la administración Trump a negociar desde su papel de debilidad, porque fuertes no están. Si no, no estuviéramos viendo estos movimientos, tirándose unos a otros, tratando de crear grupos para dividirse dentro del chavismo. Es una gran estrategia que pudiera funcionar o no, Erika. El problema en este sentido, como bien te digo, son los tiempos. Son los tiempos. ¿Cuánto tiempo nos queda de la administración de Trump? Y si ese tiempo nos va a alcanzar. Yo tengo que ser muy realista en esto. Claro, pero tenemos que 2 años, 24 meses es bastante tiempo. Fíjate todo lo que ha ocurrido en 8 meses, pero fíjate lo que ha ocurrido en 8 meses que no pudiera ocurrir además si tú obligas a la gente a negociar. Y negociar no es cuotas políticas, lo sabemos muy bien, Erika. Negociar es, mira, yo voy a entregar a fulano de tal porque él robó esta foto y entonces sigues desarticulando la estructura que era parte de ese proyecto en la primera etapa. Y yo entiendo los planes de Trump. Yo estoy un poco también confundida porque muchas cosas que se plantearon al principio ahora son diferentes. Yo pienso que a pesar de que ellos tengan un buen plan, yo no veo tan fácil esos planes ejecutarlos en Venezuela, por lo que te digo, porque muchas veces, mira, en otros países, cuando Estados Unidos, que ha tenido que ser la policía del mundo obligada, porque vamos a estar acá, nosotros no teníamos nada, Alejandro, antes del 3 de enero, no teníamos ni siquiera la esperanza. Ahora por lo menos tenemos la esperanza de un cambio. Tenemos algo que nos pueda permitir cambiar. Antes del 3 de enero no teníamos nada. Este país se convirtió no solamente en refugio para salvarnos la vida a muchos. Yo personalmente le debo mi vida a este país. Se la debo. Y lo digo sin complejo ninguno, se la debo. Yo estoy viva y mis hijos están vivos gracias a este país. Y la gente que está libre en Venezuela está libre gracias a este país. Y gracias a Dios es la policía del mundo. A mí lo que me preocupa no son los planes de Estados Unidos. Sí es verdad, el régimen ahora mismo está debilitado, pero no está muerto. Entonces, a veces dar por muerto un enemigo tan poderoso también es peligroso. O puede ser sencillamente... Pero es que fíjate que Estados Unidos no lo ha dado por muerto. Estados Unidos no lo ha dado por muerto. Eso es importantísimo. Siguen trabajando. Estoy diciendo que, claro, tampoco estoy diciendo que mi análisis es absoluto. Real, a lo mejor no lo es. A lo mejor lo que yo, te estoy hablando con la poca o ninguna información que yo tengo. Y te estoy hablando desde mis propios traumas políticos. Son 30 años recibiendo coñazos, 30 años donde yo veo a esta gente que cuando parece que ya se ha salido de ellos, reaparecen, que puede ser que yo esté hablando desde el desconocimiento total, porque yo no tengo tampoco los contactos en la Casa Blanca, puede ser que yo esté hablando desde la frustración, porque los seres humanos somos así, pero yo por lo menos sí, y te lo digo ahora, sí, como lo repito, sin complejo ninguno, que sí espero que este plan de Estados Unidos, yo le pido a Dios que este plan de Estados Unidos realmente logre desarticular al maldito chavismo y a la maldita oposición falsaria, sinvergüenza, complaciente y que se convirtió en un aliado del régimen. O si no, porque Juan Barreto colaboró en las elecciones del 28 de julio. Colaboró porque ellos se volvieron uno solo, como uno solo ha sido siempre, porque ellos son primos, cuñados, amigos. Eso es lo que a mí me preocupa. Claro, en el fondo me preocupan todas estas cosas. Y es válido el sentimiento, porque te pasa y ahí me permite compartirlo con la audiencia. Es frustrante el meterte en las redes sociales, que es por donde nos informamos, de influencers, periodistas, gente que hace vida dentro de Venezuela, y ver que todos estos políticos siguen haciendo proselitismo como que si nada hubiera pasado. De un lado, del rojo y del azul, de los políticos en general, entregando mochilas
con colores, haciendo insignias, tomándose selfies en donde todavía sigue latente una tragedia que fue en el estado Vargas después del 24 de junio. Entonces uno ve y entonces dice, pero ¿qué carambas pasó aquí? ¿Qué cambió? Pero ahora, fíjate, yo sí trato de despegarme de eso, Erika, también desde mi brutalidad, para entender que si hay un cambio después del 3 de enero, trato de seguir lo que hace la administración Trump, entendiendo también en la geopolítica que hay muchas cosas pasando de otros lados del mundo, que a veces son más importantes que lo que es Venezuela, que no somos el ombligo del mundo. Ahora, una vez dicho esto, ¿qué te haría a ti, con tu experiencia de 30 años en el mundo de la política, entender que se cumplió realmente esta primera fase y que se pasó a la segunda, no a la transición? La transición viene después. Esto no está planteado ni siquiera, yo creo que era el término de Trump, es más a largo plazo. ¿Por qué? Porque a Venezuela le conviene a los estadounidenses, a demócratas, republicanos, a todos, que la riqueza, que un lugar tan céntrico no se convierta en el patio de los enemigos para hacernos daño, como lo estaban haciendo con las migraciones, el trasiego de drogas, que todo eso ha bajado, todo eso ha mermado y no lo puedes negar. Pero a Erika Mota, ¿qué le haría entender que se ha producido un cambio de la primera a la segunda fase? Realmente, bueno, nosotros le debemos todo al 3 de enero. Eso yo quiero, porque quiero dejarlo bien claro, sin adularle absolutamente a nadie, porque yo no estoy aquí para adular ni a ningún político, ni adular, pero le debemos todo al 3 de enero. Pero eso no quiere decir que yo tengo que hacer de eso una iglesia, que yo tengo que hacer de eso una religión, no. Yo tengo que, ya lamentablemente, como dicen en mi país, cuando uno está picado en culebra, cualquier bejuco le salta. Y lamentablemente, lo único que a mí me va a hacer ver, sobre todo porque tú crees que 24 meses es mucho y que se ha avanzado bastante, pero yo no veo que sea tanto. Quiero esperar las elecciones de noviembre. Invito a la gente a que participe, a que vote con conciencia en este país. Quiero que se entienda que este país dirige el destino, por lo menos no voy a decir del mundo para no ser tan pretenciosa, pero vamos a decir de Latinoamérica, y lo que hay que votar con mucha conciencia, hay que pensar bien lo que se hace, porque lo que pasa, suceda en este país, va a repercutir en los países de donde nosotros venimos, que aunque nosotros no volvamos a vivir allá, la mayoría amamos nuestros países, luchamos por nuestros países y por nuestros compatriotas. Y realmente la tragedia de Vargas, si hubiese estado Nicolás Maduro, hubiese sido peor. Pienso mucho en eso también. Pienso mucho en los policías metropolitanos, en la gente que se liberó gracias a esto, pero creo que lo único que me haría ver es que el régimen se le mandara a callar. Y Estados Unidos tiene fuerza, tiene poder político, militar y policial para neutralizar por completo a esta gente. Y yo creo que si ahora no se le da una estocada final al maldito chavismo y a la oposición complaciente, Venezuela se va a convertir en un problema de tal magnitud que a este país no le va a quedar otra cosa que intervenir militarmente, cosa que no han querido hacer en realidad. Entonces es la hora de controlar, es la hora de controlar por la fuerza, digan lo que les dé la gana. Esta cuerda de pajudos y de maricones que tenemos en Venezuela. Primero, los chavistas no defendieron al pendejo Maduro, lo sacaron en chancleta, con las lagañas puestas y a la otra con los rollos en la cabeza. ¿Me entiendes? Les cayeron a coñazo, le volaron donde estaban durmiendo y para el carajo se le dio. Y yo no había ninguno defendiéndolo. Y la oposición lo único que hizo fue el ridículo con la payasa esa nueva que se buscaron para su circo electoral. Así que se callen la boca porque no tienen un coño que aportar. Aquí el que puso, vamos a estar claros, el que se arriesgó fue la administración de Trump. Fueron los que se arriesgaron, pusieron sus armas y pusieron sus hombres. Que no quiere decir que yo voy a hacer eso una religión, una iglesia, pero esa es la verdad. O sea, entonces vamos a ver si la administración de Trump realmente puede trabajar con aquello. Porque Bueno, aquello es como un bofe. no, y yo igual que tú, esto no es una religión para mí ni que Trump, pero sí reconozco que fue un cambio que yo no me lo esperaba, como mucha gente no se lo esperaba, y tengo que seguir apostando y debemos seguir apostando a que haya pues ese giro en un país en el que habíamos perdido las esperanzas, que igual ocurra también en la isla cárcel Cuba. Finalmente, la última pregunta, Erika. ¿Qué elemento, imaginemos que me respondiste al principio que sí, crees que terminamos la fase de estabilización, pasamos a la de recuperación? ¿Quién debería no estar en esta etapa de recuperación? Sé la respuesta, pero quiero escucharte.
Ninguno de esta gente que está. Aquí tienen que nombrar, para eso Estados Unidos tiene personas competentes, hasta del mismo origen venezolano, que pueden mandar allá y hay que mandar con las fuerzas, con 2 bolas. Esta es la gente, punto, y tú te calles, tú también, maricón. Porque ustedes no hicieron un carajo. Ustedes lo único que han hecho es joder en este país. Se calla la boca a todo el mundo porque aquí mando yo. Lamentablemente, esa es la única, eso es como los carajitos malcriados. Ellos no van a entender otro lenguaje. Ay, no, que yo, porque por ahí anda Elías Agua, que es el imperialismo, que ay, va así con ese huevo zampado, de verdad, Elías Agua, cállate la boca. Yo no sé por qué se le sigue dando puro a ese señor, porque se le permite. Ese señor no tiene actos de corrupción, porque no se le aprovecha y se le mete para la cárcel, que es donde tienen que estar muchos de ellos. Y aquí se nombran, como se había hablado de un principio, unos tecnócratas que nombra el gobierno americano. Y ya terminen la tarea, terminen lo que empezaron, pero terminenlo bien. Mientras esté purulando el Julio Borges, el Leopoldo y la puta que los parió, amigos, vamos mal. Cuiden la cartera porque les pueden meter la mano en el bolsillo para sacar de la cartera también. Ese es mi mensaje. O sea, ahí toda esa gente se tiene que ir para el carajo. Mira, están votados por feriado también. Si no por fuera de todo el mundo, ahí no vamos para ninguna parte. Se los estoy diciendo una vez que los conozco perfectamente, lamentablemente a todos. Porque lamentablemente el camino político que seguimos mucho fue un camino equivocado. Y la situación actual de Venezuela es culpa de todos nosotros. Porque teníamos que tomar otras medidas, teníamos que buscar otras personas y teníamos que tomar otras decisiones. Y llegamos a un punto, y por eso estamos en el exilio, y yo por eso le digo a la gente, yo no soy inmigrante. No se equivoquen, yo soy un refugiado en este país. Un refugiado que tuvo que suplicar, que pedir a otro país que la salvara porque en su país la querían matar. Esa es la verdad. Y eso es lo que somos y para eso quedamos. ¿Es un orgullo? No. Porque tú crees que yo no quería seguir en mi país dando clases en la universidad, con mi consultorio y con mi vida como muchos otros. ¿Tú crees que yo quería que mi abuela se muriera y yo estuviera aquí? Y que yo no pudiera más nunca regresar a mi país porque me da terror, no quiero. Pero ahí hay unos asesinos y asesinos de los dos bandos. Porque la oposición en muchos momentos, cuando le convino, también se aliaron con los chavistas. Así que vayan para el carajo tampoco. Y yo llamo e invito para que se tome una decisión firme si se quiere salvar a Venezuela y de verdad se quiera un país que sirva a los intereses de Venezuela y del mundo. Porque nosotros, el mejor aliado que podemos tener es Estados Unidos. Estados Unidos es el que nos paga el petróleo, el que nos da además buen dinero, porque Cuba, Nicaragua, Argentina y todo eso lo que hacían era chulearnos y llevarnos nuestros recursos y matarnos unos médicos que no sabían ni escribir un récipe para que les diéramos un poco de plata. Entonces, espero que sí. Yo espero que sí. Tengo mi fe puesta en eso, sí, pero toda esta gentuza balurda, todo este poco de rémora que queda tiene que salir del camino. Bueno, y yo cierro, gracias Erika por esta entrevista tan apasionada, tan frustrante para ti, pero es lo que tú sientes y creo que es un compartir de muchos venezolanos. Muchos venezolanos, y cierro con esto, gracias Erika, diciéndoles que somos responsables de lo que tenemos. Trump no va a entrar a dirigir, este político va, este va preso o no va preso. Eso es responsabilidad de nosotros. Nos han dejado la tarea también, no dibujo libre, porque hay un tutor, hay una maestra que está mirando lo que se está haciendo. Entonces, no es nada fácil, pero es donde tenemos que poner nuestro granito de arena. Estamos en el exilio, tenemos que invitar a nuestra gente a que sigamos alzando la voz. Esto no me gusta, esto sí está bien hecho, esto no me gusta, para que nos escuchen. Gracias por habernos acompañado en la noche de hoy. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtro por Univista TV. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. El 30 de abril del 2025 solo había tierra y planos.
además de un sueño nacido con la esperanza de transformar una comunidad. Un año después, ese sueño ya tiene forma. Cada pared levantada, cada paso dado, cada día de trabajo fue construido pensando en las familias de Allapattah. Porque cuando una comunidad crece, crecemos todos. Hoy, Unicapro Allapattah representa mucho más que una nueva construcción. Representa acceso a la salud y un futuro más fuerte para quienes llaman a este vecindario su hogar. Y esto apenas comienza. Unicapital Allapattah, construyendo futuro para Miami.